Pues buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues así para empezar, quería, en plan, háblanos un poquito de ti, de cómo, de por qué decidiste dedicarte al mundo de la animación y de los efectos visuales en el cine. Bueno, un placer echaros una mano y siempre a vuestra disposición. Am, a ver, ¿por qué me dediqué al cine? Pues la verdad es que yo empecé derecho, con lo cual allí vi que un poco que no era con lo que me sentía cómodo. Y entonces, como siempre yo había dibujado, habían unas clases de animación que estaban haciendo. Había un profesor en aquella época de una escuela que tenía un estudio, se llamaba Julio Taltabull, Mm. y él pues nos hizo una introducción al mundo de la animación, ¿no? Y entonces, estoy hablando del año 90, me parece que fue, y bueno, a partir de ahí me fascinó el mundo de la animación y ya me metí al mundo de la animación, a dibujar y todo esto. Yo ya dibujaba de pequeño, pero eran aquellas cosas que nunca me había planteado que hubiera la posibilidad de trabajar en dibujando, ¿no? Sí, Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un recorrido muy largo. En el año cuando, bueno, creo que fueron 11 12 años más tarde, cuando tenía 33 años, decidí que quería hacer cortos y me di cuenta de que, bueno, sabía dibujar, pero no sabía contar historias. sí. Entonces me apunté a la universidad, bueno, a una escuela en Barcelona, el CEC, el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, y estudié dirección de cine de imagen real, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí, pues empecé a trabajar bueno, a hacer mi cortometraje. Luego coincidió que había el cambio de 2D a 3D y entonces empecé a aprender 3D en aquella época creo que Sí. era Alias Wavefrom, una cosa así. Y entonces coincidió que yo tenía un amigo en Londres y estaban empezando Narnia y estaban buscando a alguien que tuviera conocimientos de narrativa, de Mm. 3D y de 2D. Y entonces me llamaron y me fui para Londres y así fue mi entrada en el mundo de los efectos visuales, ¿no? Después, a partir de ahí, pues ya he ido trabajando, he ido subiendo a Londres bastantes años, entre, entre unas cosas y otras, ¿no? O sea, desde el 2007 me parece que fue cuando Mm. empezamos con la de Narnia. Esa primera experiencia, tú desde el principio dijiste que empezaste estudiando derecho. ¿En algún momento en tu vida, por ejemplo, cuando eras pequeñito, se te ocurrió en algún momento decir, "Ah, podría estar haciendo esto en algún momento"? En plan, en retrospectiva, No, no. no. No, yo no sabía ni que existía eso, ¿no? O sea, Mm, vamos, o sea, yo de hecho cuando hice esas clases, pues esto en el 90, que debía ser, una cosa así, o incluso antes, la verdad es que fue ostras, puedo hacer esto, ¿no? O mm, sea, como una profesión que además es que estamos hablando en esa época, no había internet. En las únicas escuelas que habían en Europa creo que no sé si en aquella época aún estaba la Gobelén en París, habían las escuelas de Los Ángeles, claro, pero en España no había ni una sola escuela, ni una que ya. enseñara animación, ¿no? Era algo totalmente desconocido, ¿no? Sí que había gente que se dedicara a esto, pero bueno, era como muy minoritario, ¿no? Mm. Y esa primera experiencia como trabajando en el departamento de animación, o sea, ¿cómo te sentiste con ese primer trabajo? No, a ver, yo empecé en el estudio de Julio Tabull y Bob Mm, Balser, ¿no? Y allí empecé pintando acetatos por detrás, haciendo fotocopias y un poco haciendo de becario, ¿no? De alguna sí. manera. Y entonces, claro, yo quería aprender más y no habían escuelas en ningún sitio y entonces, bueno, pues me fui a Los Ángeles y allí en Los Ángeles yo tampoco tenía mucho dinero para ir a CalArts, con lo cual Mm, me tuve que apuntar al American Animation Institute, que eran clases nocturnas que daba el sindicato de allí. O sea, el union de allí tenían clases de todas las noches, hacían mm. como 4 o 5 horas de clases, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los lunes era layout, los martes era storyboard, los miércoles era animación, los jueves era arte, los viernes era intercalación. Entonces yo me apunté a todas.
Eran Sí. programas de 3 meses, yo cogí 6 meses, ¿no? Hice todas durante 6 meses. Y durante el día hacía de becario en Bill Melendez Productions y allí hacía de asistente de animación y hacía alguna cosa de layout y alguna cosa así, ¿no? Y entonces, ya cuando volví a España, ya empecé a trabajar de animador, ¿no? Mm. Y sí que es verdad que a mí es algo que recuerdo que tanto Julio como Bob Balser me decían, ¿no? El día en que ves por primera vez a tu primer plano que ha cobrado vida, que tu personaje ha cobrado vida, es una sensación que no olvidarás nunca. Y es verdad. O sea, no estoy hablando del primer plano que haces y se mueven los personajes, Mm. porque que se muevan los personajes es diferente que el personaje tenga vida, ¿no? Pero sí que la sensación que yo tuve con uno de los, no fue el primero, pero quizá el segundo o el tercer plano, cuando me dieron un plano un poco más largo, donde había más acting, y yo pude realmente explayarme en ese plano, entonces sí que realmente vi ese personaje con vida y ya te digo, fue una sensación que no se olvida, ¿no? Ya. Entonces es ese gusanillo el que te lleva a seguir dedicándose a esto, ¿no? Ese gusanillo de crear con tus manos, ¿no? Sí. Dibujos que de golpe acaban tomando vida, ¿no? Es una sensación muy bonita. Es la misma sensación, seguramente cuando pasaste a ser director, sería mejor o más satisfacción, ¿no? No, es diferente. ¿Cuáles son la diferencia? Que cuando haces tu primer plano, la sensación es mucho más inmediata, ¿no? Has estado trabajando en esto, lo filmas y lo ves, ¿no? Cuando trabajas de director, realmente en animación, como sabes, un proyecto tardas 3, Sí, 2, 4 años, mucho tiempo en sí, realmente sí, sí. llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, el resultado final no lo ves hasta el cabo de mucho tiempo. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y cuando ves el resultado, tienes la satisfacción de haberlo hecho bien, pero también, claro, en una producción tan larga hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? Por presupuesto, porque a lo mejor pues, hay muchas circunstancias que hacen que no puedes hacer el 100% de las cosas como te gustaría, ¿no? Y entonces, muchas veces sí que sientes una gran satisfacción porque has podido contar una historia, pero realmente cuando sientes satisfacción es cuando ves tu película con el público y ves la reacción del público, ¿no? Entonces, esa sensación es muy emocionante, pero también yo, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que ya no veo la película de Buñuel, porque, claro, yo le encuentro muchísimos defectos, ¿no? O Sí. sea, me hubiera gustado arreglar muchas cosas que no se pudieron arreglar, ¿no? Entonces ya hubo un momento que sufría mucho viendo la película y dije, ya no la veo más. O sea, ahora me voy a desintoxicar un poco y a la próxima vez que la vea la podré disfrutar un poco más, ¿no? Porque pues yo recuerdo que después de estrenarla, solo en pases, no sé, la llevé a ver 50 o 60 veces, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, ya basta, ya basta. Sí. Claro, porque la película de Buñuel, En el laberinto de las tortugas, recibió en 2020 el Goya a mejor película de animación. Tú en ese momento dices que lo viste muchísimas veces, como 60 y pico, muchísimas veces. Pero en el momento en el que recibiste el Goya, ¿te esperabas? Porque dices que le veías muchos defectos, pero ¿eso fue después? ¿Tantas repeticiones después o...? En el primer visionado, desde siempre, Sí. ¿no? Ves los defectos, ves las cosas que, esto no ha quedado como me gustaría, ¿no? Mm. Es lo que a veces tenemos los que somos un poco perfeccionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, a ver, yo creo que el Goya fue un Goya para el equipo, porque una película de animación no la hace el director, la hacen 100, 200, 300 personas, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que la satisfacción de ese Goya fue para todo el equipo, no para mí, porque de hecho yo no tengo el Goya, es un Goya que se le da a los productores. Con lo cual yo creo que es un Goya a todo el equipo y a todo el esfuerzo que, que se le da, ¿no? Yo creo que sí que después, yo creo que también recibimos el premio a la Academia Europea, o sea, la mejor película de animación de la Academia Europea, que este sí que lo tengo yo porque es un premio que se Mm. da al director, que ese también fue muy emocionante, que yo la verdad que no lo esperaba porque competíamos con la de los My Body, la de la mano, que se había llevado a Annecy, había tenido Sí. premios, tenía Netflix detrás presionando mucho,
y realmente fue algo muy inesperado, ¿no? Sí, Y bueno, la verdad es que en este sentido muy, muy contento, ¿no? Pero son sensaciones diferentes, ¿no? Los premios, al fin y a cuentas, mm, son reconocimiento al trabajo que haces, a un trabajo en equipo, pero no es la sensación que tienes cuando ves un plano tuyo que ha sí, tomado vida, ¿no? El plano ese es como un hijo tuyo, ¿no? El, el, la película también la ves como un hijo tuyo, pero es diferente. La sensación no es tan cercana, sino es más, sobre todo, para mí era muy emocionante por el equipo con el que yo trabajé, ¿no? Porque sí que pues se han forjado amistades muy duraderas a partir de ahí, porque también pasamos momentos complicados, o sea, como con toda producción, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de una película, ¿no? Las amistades que se hacen en el camino y el trabajo de 2, 3 años que haces y que luego lo ves reconocido y dices, ostras, este Goya no es mío, es de todos, es ya. de los animadores, del que pasa a limpio, del que pone el color, de todos, ¿no? Porque todos hemos trabajado ahí, ¿no? Claro. Y o sea, trabajando en esta película, tú con tu equipo supongo que lo habríais llevado muy bien todos. Pero durante el proceso de trabajo, ¿había algo que te llamó mucho más la atención o que desearías que hubieras hecho de otra forma? ¿Te habrías, no sé? A ver, no, a ver, durante el proceso, hombre, nos hubiera gustado tener más dinero para Ya. poder hacer las cosas mejor, pero eh, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, ¿no? Mm, Yo creo que bastante hicimos, ¿no? Porque es una película que al final creo que inicialmente era 1,8 y al final fueron 2, una cosa de 2 millones de euros, que para una película de animación es un presupuesto ridículo. O sea, porque en Europa una película de animación normalita estaba alrededor de los 6, 7 millones de euros. Con lo cual, bueno, pues ya. la de I Lost My Body tenía un presupuesto, no sé si fueron de 8 o 9, ¿no? Y además, como es una película, una adaptación de un cómic, no, o sea, te resultó más complicado, ¿no? No, porque la ventaja es que el cómic de Fermín Solís Mm, tenía una visión muy personal, ¿no? Y contaba una visión muy personal de esa historia, de una parte de esa historia, ¿no? Y eso nos sirvió tanto a Eligio Montero como a mí, que fuimos los dos que escribimos el guión, nos sirvió como una semilla para poder escribir el guión. Y de hecho nosotros estuvimos trabajando, leímos el cómic de Fermín, lo dejamos a un lado y dijimos, vale, ahora vamos a hacer nuestra película, ¿no? mm, Y si ves el cómic y ves la película, pues tienen algunos puntos en común, pero cuentan historias diferentes desde puntos de vista diferentes, ¿no? Porque nosotros somos los autores y Fermín es el autor del cómic y nosotros somos los autores de la película. Porque no es para nada, es una transcripción del cómic. No tiene nada que ver el cómic sí. con la película, ¿no? Todo y que mantenemos ciertos puntos en común, pero yo creo que la visión es muy diferente. También llama mucho la atención de la película los detalles que metíais de ciertos trozos del documental propio de las Urdes, de La Tierra sin Pan de Luis Buñuel, con un montón de referencias a ese documental. Clips que hasta que no vi la película del Buñuel en el laberinto de las tortugas, no me fijé que realmente estaba pasando eso, como por ejemplo cuando Buñuel dispara a una roca para hacer caer a una cabra y ese tipo de escenas fueron como vosotros usasteis mucho material de inspiración para hacer la película, supongo, basándose en ese documental, ¿no? Claro, claro, de hecho era cómo se rodó ese documental, ¿no? De hecho, Mm, nosotros pensábamos que no había manera mejor que mostrar lo que ocurría en las urdes que con las propias imágenes de Luis Buñuel, ¿no? Nosotros, si lo hubiéramos dibujado todo, la gente hubiera pensado, esta gente se lo han inventado, ¿no? mm, Pero de esta manera, pues yo creo que con las imágenes del propio documental y de descartes, porque hay imágenes que son descartes del documental que conseguimos recuperar, pues le damos una veracidad y una realidad a una historia que sí ocurrió. sí, O sea, todo y porque que no. las imágenes son muy impactantes. Claro, claro.
Claro, esas imágenes no las puede discutir nadie. Y No. por tanto, por eso las utilizamos, ¿no? Porque si no, nos hubieran dicho, oh, es que vosotros os habéis imaginado, vete a saber, ¿no? De esta manera, nosotros podíamos contar otra historia, porque es la historia que contó Buñuel, y hasta Buñuel para contarla, el propio documental de las Lourdes, ¿no? Sí. Nosotros ficcionamos una parte, ¿no? O sea, no es 100% real, pero ficcionamos una parte. Y hemos visto que trabajasteis como con varias productoras y estuvimos mirando en plan investigación y vemos que como que no había, porque lo normal cuando se hace una película de animación es como que haya una productora que se haga la gran mayoría del trabajo, o que sea como la principal. Bueno, esto quizá hace años sí, ahora ya no Mm, ocurre. Desde hace muchos años esto ya no ocurre, no ocurre en casi ningún sitio, ¿no? Sobre todo porque las productoras a veces no tienen la capacidad para contratar a tanta gente mm, y a veces las prisas se te echan encima y necesitas subcontratar o digamos, externalizar secuencias, ¿no? Y esto mm, ocurre en películas de efectos especiales, o sea, por ejemplo, el libro de la selva donde estuve trabajando, que teóricamente se hizo todo en NPC en Londres, no es verdad, se hicieron secuencias en Weta, en Australia, y se hicieron otras secuencias no sé dónde. ¿Por qué? sí. Porque hay que repartir, ¿no? Para poderla terminar a tiempo, ¿no? Y en este caso, hoy en día, casi todos los estudios del mundo trabajan así. O sea, tienes un equipo central que intenta asumir la mayor cantidad posible de trabajo, pero luego hay secuencias que tienes que externalizar para agilizar la producción, ¿no? Porque si no, pues la producción en lugar de durar 2, 3 años, duraría 4 o 5, ¿no? Yeah. A ver, es verdad que estudios como Pixar, Disney y toda esta gente que tiene una capacidad de contratación espectacular y unos presupuestos que nosotros no podemos ni soñar, pues evidentemente claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero nosotros no. Sí, además vimos que incluso había una productora holandesa y gestionar ahí una productora del extranjero como debió de ser, fue algo complicado, ¿no? Porque había españolas No, y la de verdad, fuera. ellos entraron como coproductora, Mm, era Submarine, una coproductora que estaban en Ámsterdam, y ellos hicieron algunas de las secuencias de la película y la verdad es que trabajaron muy bien. La verdad es que en este sentido trabajamos muy bien. O sea, yo creo que cuando estamos trabajando entre profesionales no hay problemas. O sea, la gente sabe lo que tiene que hacer. A ver, evidentemente hay que ponerles a ritmo, porque no puedes pretender que de hoy a mañana estén produciendo como el resto de la gente, ¿no? ya. Todos los equipos necesitan un proceso de calentamiento, es como un coche, ¿no? Necesitas que el coche se vaya calentando para poder ponerlo a altas revoluciones, ¿no? Si no te lo cargas. Pues un poco lo mismo, ¿no? En este sentido, pues todos los equipos necesitan un calentamiento, ¿no? Sí. Y además ahora estás trabajando en la nueva película de Dragon Keeper y con una productora que es China Film Animation, que estuvimos viendo que es como una de las más importantes de China. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo? Bueno, la verdad es que está todo funcionando muy bien. A ver, hemos pasado una pandemia mundial. Ya, ya. En China también las cosas van como van. Entonces, bueno, pues estamos ahí a máximo. La calidad de la animación está quedando espectacular. Y bueno, y ahí estamos. Aún no la tenemos acabada, pero pronto la tendremos acabada. Pues la esperamos con muchas ansias. Yo también. Muchísima suerte con eso. Y así para ir cerrando, ¿hay algo que te gustaría comentar a mis compañeros de clase de comunicación audiovisual? A ver, no sé, poco puedo decir, ¿no? Creo que si estáis haciendo comunicación audiovisual es porque os gusta, os apasiona y yo creo que no hay mayor suerte en el mundo que poder trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Mm. Hay que tener mucha paciencia, esto sí, mucha paciencia y como decía uno de mi tierra, si se te acaba, bajas al supermercado a comprar más. O sea que paciencia porque yo creo que es una gran suerte el poder disfrutar de trabajar en algo que te apasiona, ¿no? Yo creo que eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Y es una gran suerte. Y vosotros que estáis empezando, pues sed esponjas, o sea, hay mucho para aprender. Yo
cada día aprendo más. O sea, aún me queda muchísimo para aprender y espero que nunca termine de aprender de todo el mundo, ¿no? Yo creo que uno puede aprender hasta de la gente que sirve en el supermercado. O sea que Sí. hay muchas cosas por aprender, con lo cual tener los ojos bien abiertos y aprender todo lo que podáis porque es un gustazo. Me cago encima. Ah.